Hebreos 13, 18, 19 vamos a tocar en este caso y después vamos a proseguir. Hoy vamos a terminar Hebreos. Dice así la palabra: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que os sea restituido más pronto. Bueno, en este caso vemos la importancia de la oración por el instrumento, en este caso Pablo, como lo nombra acá, y él pide oración, ¿no? Pide oración, que estén las personas clamando por él, pidiendo por él, pero esto no quiere decir imposición de mano como se practica acá, sino que estén pidiendo para que, como dice en el segundo versículo, en el 19, para que sea restituido, para que pueda llegar otra vez a estar en compañía con, en este caso, los destinatarios de esta carta, que eran los hebreos, para que pueda llegar con su palabra para edificarlos espiritualmente, darle el conocimiento del sacrificio de Cristo en mayor profundidad, para poder compartir la palabra de la fe en ese sacrificio en Cristo Jesús. Entonces vemos que, como dice acá la palabra, orad por nosotros. Y esta es una necesidad, ¿no?, que tiene que tener, una obligación más bien, del pueblo, para que el Señor le hable por medio del instrumento, para que le dé más palabra, más profundidad, para que cada día tenga esa palabra para compartir con el que tiene necesidad, como lo dice también un versículo. Entonces, en ese sentido, uno cuando está ávido, está necesitado, está deseoso o está quebrantado, más bien vamos a decir, con espíritu contrito y humillado, es lo que va a llevar a desear el querer comer esa palabra cada día, tener de esa miel espiritual para saciar nuestra alma. Y eso es lo que le va a abrir el entendimiento también al instrumento, va a abrir camino, porque donde hay una necesidad, el Señor ahí va a enviar un instrumento para que sea predicada la palabra de la cruz, para que puedan tener mayor profundidad, mayor entendimiento, y por eso dice orar por nosotros. O sea, Pablo puede orar por él. Muchas veces sabemos que en el debilitamiento también uno necesita la oración de los demás, pero acá está tocando otras circunstancias, en el decir, oren ustedes para que yo pueda ir a visitarlos, que el Señor me dé la libertad, que compartamos, que yo le pueda hacer hincapié en esta palabra de la cruz para que tengan mayor beneficio ustedes, para que puedan tener mayor entendimiento. Entonces, oren por mi vida. Esto está diciendo. Ahora, dice acá la palabra en Efesios 16, 6, 18, 19 y 20. Efesios 6, 18, 19 y 20. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, con denuedo. Y ese denuedo está hablando de seguridad, pero yo en la seguridad le añado acá que está hablando de la fe en esa palabra de Cristo. Entonces dice, a través de que al abrir de mi boca me sea dada palabra. Entonces, para esto mismo está la oración del pueblo de Dios, que está pidiendo por el instrumento para que le dé ese entendimiento, para que le transmita, pero en esto tiene que haber un corazón deseoso del pueblo. Muchas veces no está ese deseo, ¿no? Y muchas veces queremos ser libres nosotros, pero sin escuchar la palabra del Señor, que se nos acomode todas las cosas, pero en sí el alimento espiritual no lo deseamos. Y segundo, muchas veces pedimos solamente por nosotros, pero no tenemos en cuenta que también el instrumento necesita la oración, o al menos si hay quebrantamiento de mí, yo voy a poder orar por el instrumento para que también le dé mayor profundidad y para que se pueda renovar mi entendimiento, ir creciendo en el conocimiento del Señor y que todos avancemos. Entonces dice, y por mí, para que al abrir de mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Entonces, esa fe en el misterio de Cristo, misterio, como dice en otro versículo, que había estado oculto
a través de los siglos y edades. Entonces, ¿se manifestó cuándo? En la cruz de Cristo, en ese sacrificio, se manifiesta ese misterio escondido. Misterio escondido. Entonces, ese era el misterio escondido, que Cristo iba a venir a esta tierra, en este mundo, para hacer su sacrificio y para perdonar el pecado de la humanidad. Y eso estaba escondido porque no se había manifestado el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo. No se había manifestado. Estábamos todos en delitos, en condenación, pero cuando se reveló ese misterio, vemos que acá cómo se le abre el entendimiento a Pablo, a través de reconocer justamente que era pecador. Entonces el Señor le iba abriendo el entendimiento, como él mismo cuenta por experiencia en el libro de Hechos. Dice que se le presentó Cristo y después le mandó un instrumento como Ananías, dice. Y entonces llegó a la casa de Ananías y él apuntó que el Salvador era Cristo. Le da ese entendimiento y después ya vemos que empieza a predicar él y le empieza a dar mayor profundidad del entendimiento el Señor. Porque él mismo dice, a mí nadie me la reveló, dice. No me la reveló ni carne ni sangre, hablando por hombre, hablando por instrumento, en el sentido que esta revelación viene de Dios. Y dice, él también dice, porque lo de la circuncisión, hablando por los judíos, nada nuevo me comunicaron. Entonces él sabía ya por la ley que iba a venir un Cristo, que se iba a manifestar un Salvador, pero no sabía que ese Jesucristo que crucificaron era el Salvador. Entonces él mismo dice en 1 Corintios, creo que está, o en 2, no recuerdo bien, pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir? En otra versión dice, a Jesucristo al que crucificaron. Entonces está afirmando que ese era el Cristo, al que crucificaron era el Cristo. Entonces se le abre el entendimiento que a través de ese sacrificio ya obtuvimos el perdón. Entonces que ya se había terminado el tiempo de la ley y en este caso estaba corriendo el nuevo tiempo, el tiempo del cara a cara con Dios, el tiempo de gracia, el tiempo de contacto, el tiempo que se rompe el velo, el tiempo que es derramado el poder de lo alto. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres, para que tengamos la salvación. Entonces esta palabra es la que le estaba apuntando Pablo, en este caso, a diferentes iglesias. Y en este caso estamos tocando de los hebreos. Y como acá dice en Efesios 6:19, dice, oren por todos los santos, dice, con toda la súplica, dice, y por mí, dice, para que al abrir de mi boca me sea dada, dice, palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Entonces, que me dé, dice, palabra, o sea, que le está diciendo que me dé la libertad para predicar de ustedes. Pero no solamente eso, porque cuando hay corazón contrito y humillado, del otro lado, el que está escuchando, el oyente, y está orando para que el Señor añada el entendimiento, y está pidiendo sabiduría, está pidiendo entendimiento de cosas que no entiende, entonces el instrumento te lo va a explicar mejor, o se te va a abrir el entendimiento y a ver, el instrumento cuando está predicando lo de la cruz, lo de la esencia, lo del pecado, lo del origen, entonces vas a tener un entendimiento pleno. ¿Por qué? Porque vos estás pidiendo, dice, oren por mí, dice, a fin de que al abrir de mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio de Cristo. Entonces todo depende también del oyente. Si hay un deseo de querer aprender, de querer entender, entonces el Señor le va a acomodar, porque la palabra dice que Él acomoda lo espiritual a la gente que es espiritual. Entonces, pidámoslo, como dice la palabra. Si alguno tiene falta de sabiduría, que quiere decir conocimiento, pídala, que Dios dará abundantemente y sin reproche. ¿Y por qué muchas veces no entendemos? Es porque no hay un interés, no vemos nuestra necesidad. Entonces, no hay sinceramiento en ese sentido, porque queremos salir con nuestros pensamientos, o porque no reconocemos en sí que son parte de nuestra naturaleza el pecado, por ejemplo, de nuestra forma de actuar, nuestro propio pensamiento de entender la vida y querer resolver a nuestra manera la vida. Entonces, son todas partes de nuestra esencia, digo, pero el Señor nos va a dar entendimiento a través de que reconocemos que no sabemos nada, y dice la palabra, si alguno se cree saber algo, dice, hágase necio.
hágase necio, hágase ignorante, haga como si fuera que no sabe nada, porque la verdad es que no entendemos muchas veces esta vida, y uno dice, entiendo la vida, no, porque así, asá, y da respuesta. Pero después al mismo tiempo dice, y yo no entiendo por qué me pasa esto, si yo no le hice nada, o yo me conduzco bien en la vida, ¿por qué Dios permite esto? Entonces no entendiste nada. Ahí está el tema, la confusión. Pensamos que entendemos, pero a la vez nos respondemos nosotros mismos. Entonces, como decimos, estos males acontecen en todo, dice, los hermanos del mundo, dice en 1 de Pedro 5:10. Pero al mismo tiempo, digo, ¿no? Estando en nuestra ignorancia también padecemos, porque pensamos que nadie padece nada, y esa es una gran mentira, ¿no? Que nos pone el diablo, que pensamos que está todo bien. Y bueno, con esto les cuento unas cositas que me pasó ahí charlando. Estaba una persona y se me acerca y me dice, ¿qué tal, amigo? Y bueno, pusimos a hablar. Y me empieza a hablar de sus problemas y le digo, no, estoy mal, dice, hace 27 horas que no duermo. Bueno, y yo lo escuchaba, ¿no? Y 27, y le digo, tenés que tratar de descansar. No, sí, estoy sin dormir, no puedo dormir. Dice, este problema, dice, que tengo en la piel, y agárrele, y bueno, ¿qué tenés? No, tengo 2 tipos de cáncer y esto es genética. Yo sabía que me iba a agarrar en algún momento. Dice, me iba a agarrar porque viene de parte de mi mamá, de parte de mi papá, soy muy blanco y me agarra y bueno, ya está, y un bajón, ¿no? Y después sí, mi hija también es propensa, parece, y le salió un quiste. Y yo lo escuchaba, y digo, bueno, y yo le quería compartir también mi problema, bueno, y le acontecen males a todo el mundo, ¿no? Sí, tuve 2 tías que fallecieron, y bueno, le contaba, dice, y bueno, y él me contaba, pero peor, o sea, y yo veía ahí, viste, que, a ver, que uno no lleva la desgracia solo en sí, y después, bueno, te va contando una cosa, la otra, y después, bueno, al rato como vengo otra vez y justo se sienta al lado mío y bueno, me estaba diciendo que casi se quedó dormido y le tocó un auto andando en bicicleta, porque no puede dormir, pero de repente, pero se ve que está estresado el tipo, ¿no? Bueno, la cuestión es que le digo, ¿y sos casado? Le digo, bueno, dice, me quedé viudo. Dije, la tiene toda. Le digo, agarré y sí, cuando nació la criatura, la última, se murió desangrado, se fue en sangre y murió el amor de mi vida. Y bueno, y sí, bueno, y agarré, y de ahí me puse mal. Y bueno, yo también, cuando a mí me falleció mi vieja, que se me cayó el mundo. Y bueno, 3 meses después a mí también se me murió mi vieja y se me cayó el mundo. Bueno, la tenía toda, o sea, yo lo tomo a risa, ¿no? Pero hay cosas peores, digo, y uno muchas veces se bajonea por cosas que son, digamos, que son vanidades, vamos a decir, superficiales, superfluo, así, alguna palabra, que no tienen valor en sí, ¿no? Cuando vos perdés la salud, creo que perdés todo. Entonces, viendo eso, y viendo más que todos los males que le estaban aconteciendo, ahí creo que uno se puede dar cuenta o cuando llega a su vida más bien, que las demás cosas, si no te salen, si tenés un poquito más de plata, un poquito menos, muchas veces renegás, si hubiera doblado la otra cuadra y hubiera venido un ratito antes, hubiera tenido un pedido más, 300, 400 pesos, 500, ¿qué puede significar la diferencia? Son cosas tontas, ¿no? Porque después se te va por otro lado. Pero sin embargo uno reniega con esas cositas, justo te agarra el semáforo, tenés que frenar, tenés que esperar, ya estoy perdiendo 2 minutos. Son cositas tontas, ¿no? Cositas que no hacen la diferencia en nuestra vida y nos hacemos mala sangre por eso, pero hay cosas que son directamente muy delicadas. Yo creo que, supongo, ustedes estando acá, no ven muchas cosas, en el sentido sí ven, pero al final, digamos, están encerrados como una protección del Señor. Y tal vez sus cositas tontas, diarias, son las que le ponen mal, ¿no? Porque me dijo mal, que me gritó, porque quería dormir un poquito más, y por esto, lo otro, porque te dejó sucio porque te lo dejó fuera de lugar, y se hacen drama por cualquier cosa, o sea, pavada, vamos a decir, que nos hacemos dramas todos, a eso voy. Pero cuando vos ves casos como estos,
y más si te llega la enfermedad, decís, eso era pavada en comparación de lo que, porque una enfermedad, a ver, y más siendo de muerte, más siendo una enfermedad peligrosa, yo creo que es algo mayor, ¿no? Pero uno, sin embargo, en la pequeñez, cuando no le pasa nada, se inventa problemas, vamos a decir, aunque están los problemas, pero lo agranda como no pudiendo solucionarlo, ¿no? Solucionarlo. Entonces, lo hace muy grande, en lugar de pedir perdón y confesar su pecado, su malestar, su incredulidad, y también de darle valor a las cosas que en sí tenemos protección, porque tenemos primeramente la palabra, el tiempo, el entendimiento, el techo, la comida, y tener la salud sobre todo, porque la salud, a ver, ustedes son jóvenes, ni se dan cuenta en ese sentido de la salud, pero cuando lleguen después a cierta edad y ya empiezan a sentir los primeros dolores y sabés que te queda menos de la mitad de tu vida, que se va acercando al cajón, a la sepultura de tu cuerpo, ahí ya te empezás a replantear. Y cuando se te empieza a morir tus afectos, porque cuando está en la juventud, yo me acuerdo, nunca tenía un velorio. Cuando era chico nunca tuve velorio. Cuando era joven era casi... velorio era algo raro en la familia, ¿no? Porque todavía estaban todos jóvenes, mis tíos, mi abuelo todavía estaba, bueno, mi abuelo falleció hace poco, pero mi abuela estaba bien, estaban todos bien, no había. Pero después cuando empezó a llegar de a poco, esas muertes empezaron a avanzar en la familia, por causa de la edad, por causa de enfermedades, por causa de muchas cosas, ¿no? Ahí te das cuenta que uno llora por pavada y se hace mala sangre por pavada, porque no puede comprar una cosita, la otra, y a ver, la salud es una cosa grande, hermano, porque estando enfermo no te sirve ni la plata, no te sirve ni un viaje, no te sirve ni la casa, no te sirve de nada. Entonces, primeramente, eso ya es una gran cosa que nos da la protección de la salud. Y eso muchas veces no le damos el valor necesario, porque lo tenemos por descontado, que es parte de la vida, que es gratis. Es como, a ver, nosotros en esta parte del planeta no le damos gracias, por ejemplo, ¿no? Por tomar agua, algo tan barato, algo que tiene todo el mundo, pero hay otras partes del planeta donde tienen que ir kilómetros para tener agua. Ustedes, yo no sé si vieron la película esa, una película africana de un chico que pone un molino, inventa, va estudiando y les trae agua y beneficio para todas esas personas. Sí, el viento, no me acuerdo cómo se llama. Algo del viento era. Bueno, la cuestión es que ellos sí le dan el valor necesario, porque es una faltante para ellos. Y así también, nosotros como tenemos de sobra eso, lo damos por descontado. Y tal vez en cuanto a la comida también, porque dentro de todo, a ver, no comeremos lo que pretendemos, queremos, pero sí se come, entonces no pasas hambre. A partir de eso ya tenés una protección de parte del Señor. Bueno, en sí, hermano, yo digo, todas las cosas que son faltantes siempre tienen valor. Y vos fíjate cómo se da en el orden de la vida. Vos, por ejemplo, tenés falta de conocimiento y te querés preparar en algo, vale plata. Entrar en un curso, el conocimiento vale plata, te cobran todo. Entonces en sí nosotros, al menos naturalmente, tal vez no tenemos ese conocimiento, pero, o sea, de la sabiduría humana, pero sí en el conocimiento bíblico la tenés gratis acá, porque se te va instruyendo, enseñando, hay una dedicación de instrumentos, y vos fijate que en otros lugares te la cobran. La instrucción para estudios bíblicos, ¿vos te crees que no te lo cobran los pastores? Entrás en las grandes iglesias y tenés un horario ahí, y tenés que ir con el cuadernito, no preguntar, y tienen ciertos horarios y anotar todo, y salir. Y te lo cobran bien cobrado. Entonces eso ya, yo creo que tenemos que darle el valor necesario a esas cosas que nos prepara el Señor, que la tenemos que tomar como bendición y no como un castigo, porque muchas veces no le damos importancia a la palabra. Pero bien, cuando querés o te falta información, después cuando estés lejos de este lugar vas a tener que pagar para que otro te instruya, otro te enseñe. Entonces, a ver,
todo esto que es faltante siempre es valor. Y entonces, en eso yo digo, valorar las cosas que tenemos y las cosas que no están, bueno, el Señor añadirá a su tiempo y le tenemos que pedir y tenemos que orar. Pero acá está hablando más bien por el conocimiento, pero eso también, el conocimiento es todo. Dice la palabra, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, eso, sobre todas tus posesiones, todas las riquezas, todo lo que tengas, pero la sabiduría es lo esencial, porque con la sabiduría vas a administrar bien, vas a tomar buenas decisiones, con la sabiduría va todo. Y digo, la sabiduría, no estoy hablando en cuanto solamente conocimiento natural, sino que de la mano de Dios, con la dirección sabia, con lo que te aconseja el Señor. Entonces, vemos que eso nos va a llevar a buen puerto, a la bendición. Y como dice acá la palabra también, 16:9 de Hechos. 16:9 de Hechos. Acá hay otro ejemplo, dice así la palabra, 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a nosotros y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vemos la visión del varón macedonio. A ver, esta visión, ¿no? Que, bueno, se le mostró a Pablo, dice, y esto lo está diciendo Lucas, porque Lucas es el que escribió el libro de los Hechos, y dice, un varón macedonio que le rogaba, vemos acá la palabra, le rogaba. Entonces, de acá ya se entiende o se desprende que este varón estaba orando. ¿Para qué? Para tener ese conocimiento. Y dice, pasa y ayúdanos, dice. Y lo tuvieron por cierto, ellos tuvieron fe en eso, confianza en esa visión, lo tuvieron por verdad que era de parte de Dios, que Dios le estaba llamando para que anuncien el Evangelio en Macedonia, en las provincias de Macedonia. Y dice en el 12, y de allí llegamos a Filipo, dice, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vemos acá la palabra, dice, llegaron a Filipo, la primera ciudad de Macedonia. Y esta era la visión del varón macedonio. Entonces, él era guiado, en este caso Pablo, por esa visión. Pero para eso tuvo que haber, justamente como le mostró acá, rogándole a un varón macedonio. Entonces se ve que había instrumentos que estaban deseosos de escuchar la palabra de Cristo, estaban deseosos del conocimiento, o en esa naturaleza satánica, podemos decir, estaban atormentados, clamando para que venga un instrumento, para que le dé el conocimiento de la verdad y sean libres. Y dice que ellos fueron. Entonces así también uno tiene que orar para tener esa sabiduría, para que envíe instrumentos, como en este caso envió, como dice acá, Pablo. Y digo, el instrumento acá está todos los días, pero más bien estamos apuntando al conocimiento. A ver, en el sentido de la profundidad, de que se le abra el entendimiento más profundamente al instrumento y a vos también, y que te lo explique claro, y que vos puedas entender, y que ese bloqueo mental salga de tu mente para que se te abra el entendimiento y puedas decir, sí, es mi pecado, sí, es mi bloqueo, sí, es mi incredulidad, sí, es el diablo que me está confundiendo, sí, es mi razonamiento, sí, es mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de proceder sin arrepentimiento. Entonces a partir de ahí se te habla el entendimiento, ¿no? Porque vos le estás pidiendo y el instrumento tal vez sea claro, pero también después depende de nosotros, ¿no? De ese deseo, como dice que oraba, y eso es lo que uno también tiene que pedir. A ver, el instrumento, como dije acá, para que predique, pero estás pidiéndose el conocimiento indirectamente sobre la palabra, Señor, para que tenga más conocimiento, para que se le abra más, para que yo pueda entender mejor, Señor, sacame ese bloqueo mental, esa incredulidad. Entonces, ahí el Señor lo va a ir acomodando, porque vos le estás pidiendo algo que está en la voluntad del Señor, la sabiduría, el conocimiento. Señor, perdóname para tener más conocimiento, esta torpeza que tengo en la mente, este bloqueo, esta falta de entendimiento, todo lo que juega en contra de mi mente, mi forma de pensar, de vivir, mi forma de entender la vida. Y dice acá la palabra, en el 12, de allí zarpamos a Filipo. Entonces, todo
estas cosas del conocimiento, por tu oración, se van a acomodar, pero necesitamos orar. Primeramente, como dice, no solamente por el instrumento, nuestra vida, nuestra incredulidad. Entonces te pone instrumento porque tu alma está pidiendo ese conocimiento para poder salir del tormento. Y dice así la palabra, Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Dice también, orando al mismo tiempo, también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Vemos, para que Dios nos abra puerta para la palabra, la puerta, y la puerta representa el alma de cada uno. Entonces, nos abra puerta para la palabra. En Cantares de los Cantares dice, que golpea la puerta, dice, ábreme, esposa mía, amada mía, perfecta mía. Entonces, te golpea la puerta cada día. Entonces, está ahí es que si uno se va humillando para poder abrir esa puerta, para poder estar en comunión con el Señor, como dice acá, para que se abra la puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces, el Señor te quiere comunicar la palabra, te quiere abrir el entendimiento, pero depende de nosotros, como dice, orando, dice al mismo tiempo, también por nosotros. Entonces, si yo estoy orando por el instrumento porque tengo un interés que le añada ese instrumento el conocimiento para transmitirme, para poder instruirme en la palabra y para que también me saque esas dudas que tengo, esa incredulidad que tengo, esa torpeza que tengo, y que yo lo pueda entender, porque vuelvo a repetir, el instrumento tal vez es claro, pero nuestro razonamiento impide toda clase de conocimiento y se añade el bloqueo. Entonces hay una ensalada en nuestra cabeza por causa de que hay dureza en la incredulidad. Entonces ese orar representa arrepentimiento, ese orar representa pedir el conocimiento, ese orar por los instrumentos representa que le va a añadir más conocimiento o va a tocar los temas en donde están oscuros en tu mente y que no puedes entender el por qué acontecen males en nuestra vida. Y dice así la palabra en segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Amén. Muchas veces, hermano, hay cosas que no entendemos y las entendemos mal muchas veces, ¿no? Por ejemplo, justamente me contaban en estos días, había venido una hermana, en sí que tuvo pesadillas de hechicería, con que el cuerpo de mi mamá, que le habían hecho hechicería con alambre, que la parte de la cabeza no sé si estaba separada, pero el cuerpo como que tenía frío y seguía vivo. A ver, y entendemos de eso, ¿no? Que yo al menos lo entiendo. Voy a dar una pausita. Yo al menos entiendo, escuchen porque esto le va a servir, ¿no? La separación, el tormento, la falta de comunión, ¿no? Por la separación del Señor. Lo que produce es esto, el tormento, la falta de comunión. ¿Y qué digo con esto, no? Ustedes llévenlo a la palabra, todos lo tenemos que llevar a la palabra. 7 de Job, después seguimos con el tema. 7:13 dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. 14, entonces me asustas con sueño y me aterras con visiones. 15, y mi alma tuvo por mejor la estrangulación, la muerte, y quiso la muerte más que mis huesos. Entonces, vemos el tormento, el por qué una persona tiene pesadilla. Por la falta de comunión, claramente. Entonces, yo entendía por la palabra, no es que esto está aconteciendo, es que le está atormentando el mismo enemigo, porque Dios permite, por causa de que no hay comunión. La paga del pecado es muerte, no hay congregación, tal vez no hay escuchar la palabra, como quiere Dios, ¿no? Porque por WhatsApp muchas veces es fácil comunicar, pero la congregación, la comunión, donde nos conocemos, donde nos edificamos, donde nos hablamos, donde se manifiesta la comunión o la unión fraternal entre hermanos. Y eso es lo que
quiere enseñarle el Señor también. Sin embargo, vemos que tuvo ese sueño, y piensa que tal vez sea así, uno viene asustado, uno ya no quiere soñar más, no quiere soñar esas cosas, piensa que, bueno, hechicería sí, hechicería nos hacen a todos, eso está más que claro. Pero yo tomaba esta palabra como como dice, me aterras con visiones en sueño. Vemos, una persona que no tiene comunión con Dios le pasa esto. Puede pasar casualmente que yo esté mal hoy espiritualmente, y me puede pasar a la noche, pero digo, cuando es recurrente esto, cuando pasa todo el tiempo, te está diciendo Dios, te está diciendo, vos estás fuera de mi comunión y estás soñando estas cosas que te aterran, que no te dejan descansar, que te hacen vivir con temor. Entonces, entendiendo de la palabra, entonces cierra todo, porque uno va a soñar, no, porque, a ver, otro tal vez dirá, qué sé yo, soñé que se cayó toda la iglesia, que se derrumbó todo. A ver, físicamente no estamos exentos a nada, puede pasar, pero a lo que voy es que claramente te está mostrando el Señor que vos estás falto de comunión, por eso tenés pesadilla, y piensa que uno se va a caer, que viene un castigo, viene preocupado, contándolo, piensa que es lo que va a ayudar, y la verdad que el que necesita ayuda es esa persona, porque está a falta de comunión. Una persona que está con la presencia de Dios va a tener seguridad, va a tener tranquilidad. Entonces esto es lo que le va a producir el descanso. Y vemos que, volviendo al tema, eso es simplemente para entenderlo, por qué lo explicaba. Muchas personas no saben explicarlo, tal vez muestra su condición, tal vez muestra falta de comunión. Eso ya lo dice la palabra, por eso sueñan o están con pesadillas. A ver, David dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, a ver, entendemos también, ¿no? Hay castigo de Dios y entendemos que hay misericordia de Dios. Entendemos. Ahora, si por cada pecado creo que va a castigar, creo que vamos a morir todos como un tendal y no va a tener perdón nadie acá, porque ninguno es perfecto y todos de alguna manera tenemos un tipo de falta. Ahora, otra cosa es que sos reincidente, sos consciente, vas tropezando tu conciencia y vos mismo te la vas buscando hasta que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero en otro lado también dice, es fuego consumidor. Cuando llega el tiempo, el Señor dice, hasta acá no va, está bien, te doy la misericordia todos los días. Pero, a ver, uno tiene que buscar esa comunión con Dios. Le tiene que pedir perdón, Señor, perdóname porque no tengo ganas de orar, porque no tengo ganas de escuchar la palabra, porque mi mente está en cualquiera, es así. Como tocaba ayer, rechazo de instrumentos, lo que fuere. Pero una persona, ya digo, no puede descansar. Y vos fijate que las personas que más sueñan esto de una destrucción, que le hicieron hechicería a esto, que se mueren esto, que se mueren el otro, vienen por esa visión a contártela. O sea, no vienen a la iglesia, te la vienen a contar, sí, ¿sabes? Estoy re preocupado porque pasó que lo vimos, que se moría que se caía en la iglesia, que se encendía, que explotaba todo por el aire, que juicio de Dios. El juicio es para vos, hermano, no te das cuenta de tu condición en el tormento que estás por la falta de comunión. Y esto muchas veces no se puede explicar porque uno mismo muchas veces está bloqueado. A veces uno mismo está en incredulidad, entonces se queda paralizado con eso. Pero no es que Dios quiere destruir todo. Dios es misericordia en sí, pero quiere el arrepentimiento. Pero el primero que necesita arrepentimiento es el que ya no está escuchando la palabra, que está fuera de comunión, el que no se puede congregar, el que no puede escuchar la palabra, el que no puede ejecutar el plan de Dios, no busca cada día. Y yo no estoy diciendo con esto que a veces venga, se plante a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde, que esté a las 3 de la tarde, deje todo el trabajo, todo. No estoy diciendo eso. Buscar tu comunión, como dice la palabra. Al levantarte tiene que estar presente. Por el camino y al acostarte. A ver, hay cosas cotidianas que se dan y Dios te va a pedir conforme a tu medida también. Sabiendo que tenés necesidad, que saben que tenés trabajo, tenés familia, pero vos tenés que buscar en eso la comunión. En eso la comunión, en tu trabajo, donde estés, por el camino, como dice, donde estés, tenés que buscar la comunión. Y muchos no lo hacen, a ver, estoy aburrido y lo primero que hacen es casan el teléfono, para entretenerse, para, a ver, sentirse, digamos, de alguna manera, a ver, entretenido, le voy a decir, otra cosa no puedo decir.
Pero uno tiene que buscar la comunión seriamente, que se quiebre su alma cada día, que lo convenza de pecado, que le dé un corazón arrepentido, que sienta la liberación. A eso tiene que llegar, a ese punto. No entrar en la oración y perdóname, mira la hora, cumplí una hora, listo, chao, ya está. Ni se quebró, no intentó quebrarse en realidad, no intentó cambiar nada en realidad, porque cuando uno está desesperado, quiere cambiar en sí. Quiere cambiar, quieren que cambien las cosas, entonces va a pedir perdón, pero con ruego, con desesperación. Y a eso es lo que tenemos que llevar, al punto que se quiebre nuestra alma. Señor, perdóname, dame convicción de mi pecado, dame un corazón arrepentido, que yo pueda cambiar mi forma de pensar. Entonces vas a salir libre ahí. O si no, va a ser una tortura. La oración cada día va a ser una tortura, la palabra cada día. Entonces vas a buscar cómo escapar, cómo no estar presente en la palabra, cómo no estar presente en la oración. ¿Y vos te pensás que Dios no ve eso, no ve tu proceder, que no se da cuenta, que no discierne tus pensamientos? Y dice, Dios paga conforme a los pensamientos. Del hombre te puede esconder, pero de Dios no se le esconde nada. Tus pensamientos que huyen de la presencia del Señor. Dice así la palabra también. Este lo voy a dejar pasar de largo. Si quieren lo anotan. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Para que se extienda rápidamente la palabra, dice, y sea glorificado. Entonces, está hablando ahí rápidamente, sin tardanza. Y en muchas cosas que se tarda, la palabra es porque no hay un corazón arrepentido, dice. Entonces, orar por nosotros para que se extienda rápidamente la palabra. Todo depende de uno. Si hay corazones deseosos, va a llegar rápido la palabra. Si no hay corazones sedientos para que sean saciados por el agua espiritual, no va a llegar. No va a llegar, se va a tardar, va a haber tropiezos, porque, a ver, ¿para qué va a mandar el Señor? Si realmente es una tierra infértil. La tierra infértil le da oportunidad al Señor, pero no le va a mandar la bendición cada día si está duro, si no va a permitir. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Se va a perder el tiempo. Entonces, tiene que haber ese deseo, ese corazón arrepentido. A ver, Filipenses 1:22. Dice esto, y al mismo tiempo preparadme alojamiento, dice, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dice, por vuestras oraciones, preparadme alojamiento, preparadme lugar, ¿dónde voy a pasar? Dice, porque, dice, por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, acá ya está redondeando el concepto que decíamos. Va a preparar el instrumento y dice, prepárame alojamiento, porque iba a visitar a Filemón. En este caso iba a la casa de Filemón, Pablo. Y dice, prepárame para que, dice, espero que por sus oraciones, o sea, Filemón con todo el pueblo, con toda la congregación, os seré concedido. Seré concedido, y compararlo con el 19, como decía hoy. Por ejemplo, mas os ruego que hagáis así para que yo sea restituido pronto. Restituido, concedido. Son palabras similares, y esto es para predicarle la palabra de Jesucristo. Para apuntarle ya no la ley y clarificarle lo que es la ley para darle el entendimiento y desmenuzar. Esto realmente habla de esto. Esto era sombra y figura, pero esto está hablando de esto. Entonces, le apunta al sacrificio de Cristo, donde hay liberación del pecado. Dice 13:20, vamos a pasar para poder terminar. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda buena obra para que hagáis la voluntad. Bueno, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, dice, por la sangre del pacto eterno. Entonces, se entiende esto, que Jesús es el gran pastor. El gran pastor, dice, por medio de su sacrificio, el gran pastor de las ovejas. Y las ovejas somos nosotros, lo que creemos, lo que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Entonces, en ese tiempo, los que han aceptado pasan a ser las ovejas del pastor. Pero el pastorado de Cristo viene, o la guía de Cristo, ¿por qué? Por el sacrificio, dice, por medio de su sacrificio. Entonces, se instituyó un gran pastor. ¿Para qué? Para que guíe a su pueblo por la palabra. Entonces, por la palabra te va guiando. Y vos por la palabra vas tomando decisiones. Donde te llama el Señor, vas. Haciendo la voluntad del Señor, vas escuchando su voz, vas. Pero su voz, ¿qué representa? La palabra. La palabra. Como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer
bien en estar atento, dice. En otra expresión también dice, para mí no es molesto repetiros lo mismo, y para vosotros es más seguro. A ver, esto de la esencia, del pecado, de la cruz, repetir, siempre lo mismo. Pero dice, no es molesto repetirle lo mismo, porque ahí está el plan de Dios, ahí está la liberación, la bendición. Y para usted es seguro, y en eso que le da seguridad, que le da el conocimiento, ahí van a salir de sus pecados, ahí van a salir de sus problemas, pero de la manera que Cristo está poniendo acá, por su sacrificio, por la palabra, todo en cuanto a la palabra, conducirnos para que justamente pueda hacer la obra del Señor. Y dice así, os haga acto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como dice acá la palabra, os haga acto para toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por Jesucristo, hacer la obra en ustedes. Dice, por Jesucristo. ¿Y por Jesucristo qué está diciendo? Por su sacrificio. Por la fe en su sacrificio. Entonces, cuando digo en su sacrificio, me pongo en sus manos, hago su voluntad, hago lo que Él me dice, crucificar mi vieja creación, pedir perdón, reconocer cada pecado. Entonces, por Jesucristo lo hacemos y nos hace actos, nos hace capacitados. Podemos vencer el pecado, podemos tener el conocimiento. Entonces dice acá la palabra, a Él sea la gloria. Dice, por los siglos de los siglos, amén. ¿Y amén qué quiere decir? Así sea. Que así sea. Amén. Que así sea. Y mediante su palabra, como lo está escribiendo acá, que sea así por su palabra. Entonces, así va a ser. Y así se tiene que cumplir en nuestra vida. Y nosotros tenemos que decir sí y amén, como dice. Sí, que así sea. Dice en el 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Vemos, que soportéis la palabra de exhortación. Y exhortación, vamos a buscar el concepto o digamos el sentido de exhortación. Dice, a ver, el significado: discurso, aviso, declaración o conversación generalmente breve para persuadir o invitar a alguien a que haga algo. Y vos fíjate cómo encaja, ¿no? Porque dice, que soportéis la exhortación, pues os he escrito brevemente. Y como dice acá en la explicación, declaración, conversación generalmente breve, corta, para persuadir o invitar a alguien. Ahora van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver brevemente con Hebreos y una carta de 13 capítulos que venimos hace un par de meses largo? Bueno, brevemente. A ver, cuando hay un corazón deseoso, esto se hace breve en el sentido que, a ver, ¿qué le puedo escribir? Es breve, es corta, ¿no? Pero cuando vos le vas encontrando el sentido, se te va abriendo más y bueno, ahí, porque justamente es corto. Ustedes, por ejemplo, a ver, cuando comen algo con gusto, vos, por ejemplo, Verónica, cuando vas a comer un helado, a ver, medio kilo, ¿no? Y la verdad que el kilo no alcanza, o sea, uno lo va comiendo más. Ahora, cuando estás comiendo de forzada y no te gusta, a ver, lo tomo en otro ejemplo de comida. Había venido una persona, un pastor, y mi papá, como él, el cocinero, siempre cocinó, ¿no? Le hizo marinero, pero se confundió condimento, él no vio, le quiso echar no me acuerdo qué condimento, y le echó canela. Y yo veía que el pastor, yo cuando lo probé no dije nada, pero vi el pastor comía, ¿viste? ¿Y está rico? Sí, decía, pero no, y estaba comiendo la mitad, ¿querés otro más? Y Cardoso le metía, ¿viste? En el plato. Y dice, no quiero más, no, ya estoy lleno, ¿está rico? Sí. Así. A ver, no podía comer porque tenía gusto a canela, dulzón. A ver, era incomible, vamos a decirlo. Y no sabía cómo disimular este hombre. Bueno, así es cuando comemos forzadamente de la misma manera. Venimos y se nota lo forzado que es. Porque uno está así, el otro está bostezando, el otro está allá en la luna, otro se quedó dormido. Y eso es lo que, justamente en esos gestos, se ve que no soportan esto o se hace extendido esto, lo de la exhortación o la palabra mismo. La palabra mismo, pero cuando está entretenida, a ver, 2 horas tal vez no te alcanza. Y digo 2 horas, ¿no? Porque
a ver, nuestra alma está deseosa, va a comer más, va a comer más. Y me pasó una vez que estaba predicando, bueno, esa vez, estoy diciendo 10 años para atrás, más todavía, creo que 12, 13 años, y un hermano estaba escuchando muy atento, y bueno, me tocó ese día, sí, el Señor me ungía, el Espíritu Santo, todo, se manifestaba el poder de Dios, y habría predicado 55 minutos, una hora, como siempre predico, pero dice, ¿sabes qué? Me quedé con ganas de más. Yo corté y dije, amén, pero dice, me quedé con ganas de más. ¿Por qué? Porque estaba deseoso de comer, porque le tocaba la palabra y se quedó con ganas de más. Pues yo creo que cuando hay un corazón arrepentido, va a comer, 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 como le dice a Ezequiel, come este rollo. Y dice así la palabra, 13:22, ¿no? Yo no voy a dar más de esto de exhortación, la explicación, porque hay otras explicaciones, pero vamos a pasar al 13:23, porque si no, no me alcanza el tiempo. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros, los dos juntos. Y de esto es que se desprende acá que Pablo escribió esta carta, para mí, ¿no? Entender, porque Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, era la mano derecha, vamos a decir. Y dice acá, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Timoteo, nuestro hermano, se ve que estaba encarcelado acá, en este caso Timoteo, y salió en libertad. El cual, si viniere pronto, dice, iré a veros. Entonces, vamos juntos, con Timoteo vamos juntos. Aparentemente estaba en la cárcel, y de acá se desprende justamente, para mí, que Hebreos, la escribe Pablo. Porque, vuelvo a repetir, era el hijo espiritual de Pablo. Entonces, eso ya es importante para saber, porque algunos dicen que lo escribió tal hermano, otro Apolo, otro hermano, y bueno, así, se va diciendo diferentes conjeturas. Para mí es Pablo, porque Pablo era el conocedor de la ley profundamente, y él podía rebatir todo. No digo el otro instrumento, no, porque aparentemente Apolos también, dice, varón vehemente, dice, con conocimiento de las Escrituras, dice, poderoso en la Escritura. A ver, lo podía hacer también, pero acá, en esta declaración, lo da a entender que Pablo está escribiendo esta carta. Y dice en el 13:24, saludad a todos vuestros pastores, dice, y a todos los santos. Los de Italia os saludan. ¿A dónde estaba él? En Roma. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros, dice, la gracia, el Señor, el mismo regalo, la bendición. Amén. Y esto es, así sea.